Ok, uveitis. ¿Me escuchan bien, chicos, en lo virtual? Sí, doctor. Bien. Muy bien. Sí, doctor. La uveitis también es una emergencia oftalmológica debido a que si no se trata, si no se reconoce a tiempo, puede traer una serie de complicaciones. ¿Cómo se distingue un cuadro de uveitis? Tenemos un ojo rojo con alteraciones en la pupila. ¿Qué alteración? Una miosis. Con esos dos elementos podemos hacer el diagnóstico de uveitis y podemos hacer la referencia necesaria. Entonces, pues, el ojo rojo va a haber una inyección ciliar o periquerática propio de una inflamación intraocular, dolor ocular. ¿Por qué? Por el espasmo ciliar que va a existir y puede haber una pérdida discreta de la agudeza visual. Porque como hay reacción inflamatoria a nivel intraocular, esto condiciona de que hayan lo que son restos o reacción inflamatoria en cámara anterior que hace que la visión disminuya. Y presencia de fotofobia, ¿ya? Entonces, la exploración no instrumental con equipos oftalmológicos, ojo rojo, dolor y miosis. Diagnóstico, uveitis, hasta descartarlo contrario. ¿Cuál de los dos ojos es el normal o el afectado? Afectado. De la izquierda es el afectado. ¿Cuál es el afectado? De la izquierda. El ojo derecho. El afectado. ¿Por qué no el izquierdo? El derecho está con miosis. Miosis. ¿No? Está con enrojecimiento. ¿No? Si tienes un enrojecimiento, inyección periquerática, miosis, uveitis. ¿Listo? ¿Podría ser esto un glaucoma agudo? Porque la pupila está un poquito dilatada. ¿Por qué no un glaucoma agudo? ¿O por qué sí? Porque no hay inyección. Porque es un ojo blanco, ¿no? Un glaucoma agudo con un ojo blanco, poco probable. Tendría que haber congestión ocular, periquerática, etc. Bueno, la inyección periquerática que suele haber en una uveitis, una miosis con ojo rojo. Ahora bien, se describe un efecto Tyndall cuando se hace ya el examen con lámpara de hendidura, que es algo más o menos así, a que la luz del sol atravesando una atmósfera vaporosa. Algo así se ve en un efecto de Tyndall cuando se ve con la lámpara de hendidura. ¿Ya? En todo caso, ustedes ya tienen una presunción diagnóstica y lo que vamos a encontrar es el efecto Tyndall y con la lámpara de hendidura encontramos una serie de características. Tenemos al mismo efecto Tyndall, que son proteínas plasmáticas que están flotando en el humor acuoso. Tenemos fibrina, ¿no? Depende de la reacción inflamatoria. Depósitos queráticos, retroqueráticos, en lo que es la parte más posterior de la córnea, a nivel del endotelio corneal. Precipitados retroqueráticos. Si encontramos estos precipitados retroqueráticos, esto es patognomónico de una uveitis. ¿Ya? Vamos a encontrar grado de inflamación de la parte del vítreo anterior, una vitreitis anterior, porque es una reacción inflamatoria que no solamente puede estar confinado a la parte más anterior, a la cámara anterior. Puede haber también nódulos iridianos, aunque esto es más infiltrado de granulomatosos propios de lo que es uveitis posterior. En cambio, la uveitis anterior lo que manda es los depósitos retroqueráticos. Los precipitados queráticos son eso, pues células circulantes en el humor acuoso que aglutinan con proteínas y fibrina, formando bolas, precipitados cuyo tamaño depende. Esto es la parte más posterior del endotelio corneal y los precipitados se dan en el endotelio corneal. Esta es la imagen que se ve más o menos. Esta es la córnea y detrás de la córnea se ven estos precipitados retroqueráticos. ¿Ya?
Este es el dibujo de lo que estaríamos viendo. Precipitados retroqueráticos, solamente que estos precipitados retroqueráticos son más anchos, como en lo que se llama el sebo de carnero, que es más de una reacción inflamatoria del polo posterior, uveitis posteriores. Uveitis anteriores, hay estos precipitados, pero son mucho más finos. ¿Ya? Esto es un precipitado retroquerático fino, propia de uveitis anterior. No está dilatada, no está en miosis, ¿por qué? Porque se ha usado un midriático. ¿Ya? Bien, como resultado de esta reacción inflamatoria a nivel ocular, puede haber pues también hipopia. Lo que estamos viendo es una reacción inflamatoria en un cuadro de uveitis. A mayor hipopio quiere decir que hay mayor reacción inflamatoria. El uveitis es más intensa. También, no solamente puede haber tindal, acá están viendo un poquito opaco, que es reacción de fibrina, parte del proceso inflamatorio. Con membrana fibrosa, ¿no? Cuando puede haber también nódulos, ¿no? Cuando es propio de reacciones inflamatorias del polo posterior, propias de enfermedades como tuberculosis, esas cosas, ¿ya? Los nódulos de Kiop que están en el borde de la pupila y los nódulos de Busaka son sobre el pared. Son hallazgos que se encuentran, que cuando lo encontremos decimos, hay un cuadro de uveitis, pero más en polo posterior. Ahora bien, esta reacción inflamatoria, ¿qué puede originar? Puede originar lo que son, pues, sinequias, de que el cristalino tienda a pegarse con el iris posterior. Y eso son las sinequias. Son complicaciones de una uveitis anterior, ¿no? Muy bien. ¿Qué están observando acá? ¿Qué les llama la atención? A ver. Esas manchas cafés. Esto. ¿Qué será? En condiciones normales, la pupila o todo lo que es el iris está más miótica y en contacto, casi en contacto con lo que es el cristalino. Si está en contacto y hay una reacción inflamatoria, esto tiende a pegarse. Esto es lo que ha ocurrido. Había una reacción inflamatoria, una uveitis, y se estaba pegando. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se pone un midriático, se rompe esas sinequias, y esto es lo que debe de estar ocurriendo con las gotas midriáticas. Pero en ese afán de midriasis, lo que se estaba pegando se rompe, y esto es lo que quedó de ese proceso de rompimiento. Si no se pone el midriático, ¿qué va a pasar? De que la pupila se pega ahí y es bien difícil el tratar de solucionar. Es preferible que se pegue en estas circunstancias de midriasis que en miosis. ¿Por qué? Por la posibilidad quirúrgica que pueda suceder más adelante. Vean, ¿por qué creen que el iris toma estas formas? ¿Qué ha pasado? De repente hacemos iridología, alguien que tenga un iris así tiene determinado carácter, así tiene una suerte determinada. ¿Creen en eso?
No. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Cómo? ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasó? De un lado ya no regresa. Claro, se le ha hecho la midriasis, en esta zona está bien pegado, ya no se puede romper esa midriasis. Acá hay mucho más sinequias, hay midriasis, pero por una parte. ¿Ya? Ahora, muchas veces la midriasis es tan intensa que la midriasis está, perdón, que la sinequia está en los 360 grados. Entonces, ustedes saben que el humor acuoso se va formando y de la cámara posterior, a través de la pupila, pasa a la cámara anterior y de ahí va a lo que es el canal de Slade para su pase a lo que es la cavidad de circulación general o hacia la boca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si está pegado en 360 grados, no hay por dónde pase. ¿Qué ocurrirá en esas circunstancias? Aumenta la presión intraocular. Pero como sigue, ¿no?, el humor acuoso empujando, se forma lo que se llama un iris bombeo. Vean que el iris está abombado, ¿no? Y esto produce un aumento de la presión intraocular y puede llegar a perderse la visión. ¿Qué hacer en este caso de iris bombeo? Un tratamiento sencillo para poder eliminar esta presión alta que tiene. ¿Qué se puede hacer? Ahí tiene. Una iridectomía. Hacemos un huequito, entonces el humor acuoso que está detrás comienza a pasar a cámara anterior y ya no se forma esto. Hasta solucionar este problema, porque tampoco puede estar así, ¿no? Y ahí tenemos una iridectomía periférica en una situación de que el iris está pegado en 360 grados. ¿Por qué motivo se puede elevar la presión intraocular en una situación de uveitis? Por tres razones. Por bloqueo pupilar, el iris bombeo que acabamos de llamar, de ver, que no hay por dónde pase el humor acuoso hacia la parte de la cámara anterior. Otra, por goniosinequia. ¿Qué quiere decir? Que por la zona del drenaje del humor acuoso, que es la malla trabecular, pues en la malla trabecular también hay reacción inflamatoria. Y esta reacción inflamatoria va a condicionar en esa zona trabecular que se pegue. Entonces, si nosotros teníamos una serie de mallas que ahora se están pegadas, lógico que la presión se incrementa. Y por exceso de proteínas en el acuoso. El acuoso drena por esta malla trabecular, pero lo que drena es agua. Pero cuando hay reacción inflamatoria, esas células inflamatorias son más grandes, es más difícil que salgan por ahí. Y eso también obstaculiza y hace que la presión intraocular se vea elevada, ¿no? Consecuencia de una reacción inflamatoria, de una uveitis, ¿cuál va a ser? Pues estas goniosinequias, la aparición de catarata secundaria. En la evolución posterior puede haber lo que es un edema macular. ¿Por qué razón se presenta esto? Por mediadores inflamatorios. Y este edema macular, como estamos viendo acá, un edema macular, ¿no?,
va a ser una causa importante en el futuro de que el paciente tenga una visión disminuida, pérdida de la visión. Entonces, en el estado agudo se pierde la visión por toda la reacción inflamatoria y en el estado crónico por el edema macular cistoideo. Puede haber también, producto de la reacción inflamatoria, zonas de atrofia del iris, como estamos viendo en la parte superior de la lámpara. Tratamiento de todas las uveitis, calmar la reacción inflamatoria. Antibióticos, corticoides tópicos, cada 4 horas, cada 3 horas. Hay que dilatar la pupila. Con la dilatación de la pupila se evitan que las sinequias sean más centrales y además también produce un alivio del dolor, ¿ya? Porque los músculos no están tan contraídos. Muy bien. Entonces, como parte de una emergencia ocular, también consideremos lo que es una celulitis orbitaria, que lo veremos también después, ¿no? Una celulitis orbitaria viene a ser una infección en la parte posterior del septum orbitario. El septum orbitario viene a ser una estructura que prácticamente ayuda en lo que es el ojo que no protruya. ¿Ya? Cuando hay una infección detrás del septum orbitario, se produce una celulitis orbitaria. Detrás del septum orbitario, ¿qué tenemos? Principalmente el globo ocular, los músculos extraoculares y grasa. Cuando hay una infección a este nivel, pues vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener una celulitis orbitaria, una inflamación en todo lo que es prácticamente órbita. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Por una proptosis. El ojo tiende a salir hacia adelante. Esa reacción inflamatoria va a hacer que existe infiltrado de la parte de los músculos extraoculares, etcétera, de tal forma que los movimientos oculares van a estar restringidos. ¿Ah? Y cuando se producen estos movimientos oculares, pues produce un dolor bastante intenso. Si hay protrusión, el nervio óptico que está saliendo del globo ocular hacia lo que es el cerebro, puede también dañarse por elongación, etc. Y esto condiciona alteraciones en la visión, porque el nervio óptico es el que lleva toda la información que se han captado en el ojo, ¿no?, hacia el cerebro. Entonces, ¿cómo reconocemos un cuadro de celulitis orbitaria? Por una proptosis, limitación en los movimientos oculares dolorosos, una congestión ocular bastante marcada, trastornos generales como fiebre, etc. ¿Ya? Y puede haber también alteraciones en la pupila, porque es el nervio óptico el que se ve afectado. ¿En quiénes se presenta? En todas las personas, pero hay cierta predisposición en la población infantil. Por lo tanto, entre la población infantil es donde más problemas puede haber. ¿Ya? Tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que hacer el diagnóstico de imágenes, porque esto no puede circunscribirse solamente a la órbita, puede pasar a la parte más posterior, producir una trombosis del seno cavernoso, de tal forma que un proceso externo se convierta en un proceso intracerebral. Puede haber microabscesos a nivel del cerebro, etc. Tratamiento pues de amplio espectro, con diagnóstico de imágenes para ver si en algún momento se hace una intervención quirúrgica, etc. ¿Qué se ve ahí? Una reacción inflamatoria en lo que es el párpado superior del ojo izquierdo. Es una celulitis preseptal. ¿Ya? Entonces, esta celulitis preseptal se trata como una celulitis de cualquier otra parte del cuerpo. Pero, tengan en cuenta algo. Si nosotros tenemos una celulitis preseptal
en un paciente pediátrico, en un niño, debemos ser bastante enérgicos en el tratamiento. De repente hospitalizarlo por 2, 3 días, ustedes dirán, pero no amerita, ¿no? Lo hospitalizan por 2, 3 días y después de eso que vaya con tratamiento por vía oral. Porque la posibilidad, sobre todo en niños menores de 5 años, de que una celulitis preseptal se convierta en celulitis orbitaria, existe. Entonces, es mejor lidiar con esto a lidiar con una celulitis orbitaria. ¿Ah? Como recomendación, no importa que digan, ¿cómo vas a hospitalizar esto? ¿Ah? Hospitalizas en 3 días, está bien, le das su tratamiento por vía oral y se va a casa. Pero no lo mandes a este paciente a casa, ¿ya? Por la posibilidad de celulitis orbitaria. La endoftalmitis. Cuando vemos una endoftalmitis, en todo procedimiento ocular, existe latente la posibilidad de que pueda haber una endoftalmitis. ¿Cuándo se presenta? En las primeras 24, 48, 72 horas. ¿Ah? Entonces, si tenemos un paciente que ha sido operado de catarata hace 2 días, operaron de glaucoma hace 2 días, que ha tenido un traumatismo ocular abierto, que ha sido suturado hace 2 días, por decir, y viene con un enrojecimiento ocular, disminución brusca de la visión, dolor ocular intenso, y encontramos reacción inflamatoria en cámara anterior o hipopio, esa es una endoftalmitis. ¿Y cuál es el problema de una endoftalmitis? Que tiene que tener tratamiento al momento del diagnóstico. ¿Ah? Si hago el diagnóstico ahora, en las próximas horas debe de tener un tratamiento. Y el tratamiento es con inyección intravítrea. Otro tratamiento no da buenos resultados. Inyección intravítrea de antibióticos. Lo importante es reconocer el cuadro. Por decir, mi día quirúrgico siempre era o miércoles o martes. De tal forma que yo lo controlaba, si era martes, el miércoles, jueves, viernes. Hasta el viernes podría haber una endoftalmitis en promedio, ¿no? 72 horas, 48 a 72 horas. Y daba instrucciones a los pacientes para ver signos de alarma. Le decía, vean, mire cuánto es su visión en estos momentos, cómo está su ojo enrojecido y qué tanto le molesta. Si en el fin de semana tiene una disminución brusca de la visión, que el ojo se vuelve más rojo, que hay un dolor intenso, ¿qué vamos a pensar? Endoftalmitis. Me llaman. Lo vemos, si hay endoftalmitis, vamos a tratar. ¿Ah? Esa es la conducta. Porque si de pronto tú lo controlas al día siguiente y lo mandas 15 días y tiene un cuadro de estos, ¿a quién va a recurrir? Si viene una endoftalmitis donde otro colega, el otro colega no va a poner las manos en el fuego, porque esto es complicadísimo. ¿No? El que operó dirá, yo te vi al día siguiente y tenías buena visión, ¿sí o no? Sí. A los 4 días hacen endoftalmitis. ¿Qué te dice el doctor? Me puso una inyección. Ahí fue el problema. ¿Cómo sabes de eso? ¿Ah? Pero esto es una posibilidad en todo paciente que ha sido operado de catarata, glaucoma, ojo abierto, cirugía intraocular. Ahora, existe pérdida aguda de la visión, ¿no? ¿En qué circunstancias? Generalmente son problemas vasculares. Dentro de ellas, tanto problemas venosos, tanto problemas arteriales. ¿Ya? Vamos a ver la función venosa de la retina.
es una de las afecciones más frecuentes que tenemos. La primera afección vascular lo es la retinopatía diabética, pero las oclusiones venosas están después, generalmente unilaterales, y pueden ser, ya sea que hay una oclusión de la vena central de la retina o una oclusión de rama venosa de la retina. ¿Por qué se producen? Por un aumento en la viscosidad sanguínea, porque hay una reacción en la pared venosa o por aumento de la presión externa, presión intraocular elevada, problemas de hipertensión, etc. Son factores que ayudan a que pueda presentarse esto. ¿Qué complicaciones? Puede haber un edema macular, puede haber cuadros de isquemia con siguiente neovascularización, puede aparecer un glaucoma neovascular. ¿Ya? Sobre todo en la conducción de la vena central de la retina, se espera a los 3 meses la posibilidad de que exista un glaucoma neovascular. Entonces, cuando se presenta esto, ¿cómo lo reconocemos? El paciente va a tener una disminución brusca de la agudeza visual que generalmente es indolora. ¿Ah? Y cuando se hace fondo de ojo, vamos a encontrar hemorragias en todo lo que es el polo posterior, hemorragias retinales. Ahora bien, si compromete el área macular, que es el área más importante de la estructura ocular, porque uno mira a través del área macular, que es la que nos da la imagen más nítida, ¿no? Si se compromete el área macular, habrá una disminución brusca de la visión. Ahora, ese área macular comprometida puede estar acompañado, ¿no?, de un cuadro de isquemia. Si hay un cuadro de isquemia, la agudeza visual que tiene en ese momento queda definitivamente ahí. La agudeza visual mejorará si el edema macular que se presenta es no isquémico. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos una obstrucción de rama venosa. Por eso es de que hay este cuadro de hemorragia, etcétera, solamente en la vena temporal superior. El otro era difuminado. En este caso, ¿creen que el área macular está afectada? ¿Sí o no? La mácula está por acá. Al parecer no está afectada. ¿Cuál será su visión? Normal. Como si no tuviera la obstrucción. ¿Ya? Pero si estuviera afectada, entonces sí existe una disminución. Esta lesión quedará alteraciones en el campo visual, pero no una disminución de la visión en tanto no se afecte el área macular. También obstrucción de rama venosa. Tenemos, por otro lado, las oclusiones arteriales retinianas. ¿Por qué se producen? Por procesos de embolización, estenosis vascular o presión. Entonces, al igual que en el otro problema, va a haber una disminución brusca de la visión, ¿no? No doloroso y a Dios gracias unilateral en la gran mayoría de los casos. En estas circunstancias va a haber lo que es la presencia de un defecto pupilar aferente relativo que es muy marcado. ¿En qué consiste este defecto pupilar aferente relativo? A que cuando se alumbra el ojo, en condiciones normales, toditos reaccionamos como con una miosis pupilar. Pero en estos pacientes no logra llegarse a una miosis. Hay una semimidriasis, una reacción a la luz no tan intensa. Y eso es característica de una obstrucción
de vena, de arteria central de la retina y de todo lo que es patología del nervio óptico. Si hacemos el fondo de ojo, vamos a encontrar una retina de color blanquecino, lechoso en el polo posterior, que es por edema intracelular de células nerviosas ganglionares, ¿no? Y en el estado agudo inicial, en el área macular, se ve como una mancha rojo sedosa. Y eso nos da el diagnóstico de lo que es una obstrucción de arteria central de la retina. ¿Qué se puede hacer? Lamentablemente no mucho. Esto se presenta el cuadro y queda ahí. La visión que tienes al momento de que se presenta esto va a quedar en forma definitiva. Se dice que en el estado agudo se puede hacer algunas maniobras, etcétera, pero tendría que ser en el estado que está en ese momento presentado. Pero aún así es bien dudoso. ¿Ya? Entonces, pérdidas bruscas de la visión generalmente van acompañados a problemas vasculares, ¿no? Por ejemplo, ahí ha habido una obstrucción, pero solo de ramas. Por eso tenemos acá una palidez de lo que es la retina respectiva. Muy bien. Veamos ahora lo que son las diferentes neuropatías ópticas isquémicas anterior aguda no arterítica. Porque hay dos, no arterítica y arterítica. Entonces veamos la neuropatía óptica isquémica anterior aguda no arterítica. Esta representa el 96% de todas las neuropatías ópticas isquémicas anteriores. Y si se hace un fondo de ojo, va a ir pues acompañado de lo que es un edema del disco óptico en todos los pacientes mayores de 60 años, que es el grupo etario donde se presenta esto. Mayor el paciente de raza blanca, ¿no? ¿Por qué se presenta? Por resultado de una insuficiencia circulatoria de la cabeza del nervio óptico. Guarda relación también esto con lo que es sistemas de hipotensión crónica, ¿no? Asociados a síntomas sistémicos, ¿no? Y decíamos, relacionado con hipotensión arterial sistémica, pero sobre todo nocturna. Por eso, el sildenafilo produce una hipotensión sistémica y tanta cosa. En mayores no debiera ser usado en la noche. Preferible. Hay que estar en todos. Como que hay que estar. Usa otra cosa o usa en el día, tanta cosa. Si tú eres hipertenso, te olvidaste de tomar la pastilla que tomas en la mañana, no la tomes en la noche. Porque puede producir una hipotensión arterial sistémica nocturna. ¿Cuántos de ellos van a esto? De repente pocos, pero no seas tú el premiado, ¿no? Eso es lo que uno tiene que ir haciendo. Ahora bien, ¿qué vemos en estos pacientes? Una pérdida brusca de la visión, generalmente al despertarse. ¿Por qué? Por la hipotensión. ¿Ah? Monocular e indolor. Esta disminución, afortunadamente, suele ser un tanto moderada, no es tan severa como otras patologías. Y siempre hay un efecto pupilar aferente relativo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no hay una buena reacción a la luz. Esta es una característica de todas las patologías del nervio óptico. Un defecto pupilar aferente relativo. Y presencia de discromatopsia, que es proporcional al grado de pérdida de visión. Alteración en la visión de colores, que es algo también propio de patología del nervio.
Va a haber un edema de papila hiperético asociado a hemorragia en llama peripapilares al inicio de la enfermedad, en el estadio. Porque después este edema de papila es normal que dé paso a lo que es una atrofia papila. ¿En qué tiempo ocurre? Entre 4 y 6 semanas posterior al cuadro. ¿Ya? Es normal. A los 3 días lo veo, va a haber un edema de papila. Lo veo al mes, mes y medio, ya encuentro lo que es atrofia de papila. Y se dice que el ojo no afectado muestra un nervio óptico pequeño con poca elevación o sin ella dentro del ojo. ¿Ya? Sería un cuadro de ¿qué? Edema de papila. En líneas generales, lo que es un edema de papila significa que los bordes no son tan marcados como una persona normal. En una persona normal, como vamos a ver, la papila óptica pues tiene una forma y unos bordes que están bien delimitados. En este caso, vean, ¿pueden decir cuáles los límites de la papila? No, se confunde con toda la retina. Esto es lo que ocurre en el fondo de ojo de un paciente con neuropatía óptica isquémas anterior. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tratamiento con corticoides para producir una disminución del edema y todas esas cosas que ayudan, pero no tanto. ¿De qué depende el pronóstico? De la agudeza visual que se tiene. Que produce en líneas generales una disminución de la agudeza visual moderada, es bueno. ¿Ya? Porque después no se puede hacer mayor cosa. Otra patología diferente es la neuritis óptica. ¿Ya? Es la forma más frecuente de aparición en el 70% de los casos, es la llamada neuritis óptica retrobulbar. Más frecuente entre los 20 y 45 años, sobre todo en las mujeres, pero algo que hay que tener en cuenta es que en el 50% de los casos ocurre en pacientes con esclerosis múltiple. Y en 20% de estos pacientes es la forma de presentación, o sea, 20% de pacientes con esclerosis múltiple debutan con una neuritis óptica. Generalmente recuperan una buena agudeza visual, aunque esto guarda relación con la profundidad de la pérdida visual inicial. Una pérdida visual moderada habrá una mejor posibilidad de recuperación. Una pérdida visual muy avanzada, entonces tendrá menos posibilidad de recuperación. Hasta 30% de las personas pueden tener otro cuadro de neuritis óptica en los próximos 5 años. Ahora, si bien esto es una pérdida brusca de la visión, puede progresar durante 1 o 2 semanas y comienza a recuperarse a lo largo del primer mes de evolución. ¿Ya? El 90% de los casos se presenta dolor ocular o periocular que aumenta con los movimientos oculares. ¿Ya? En el caso de lo que es la celulitis orbitaria, hay restricción de movimientos. Dolor al realizar movimientos de los ojos. Pero acá hay dolor al mover los ojos, pero no hay restricción de movimientos. ¿Por qué? Porque está limitada al nervio óptico. En cambio, en la patología anterior está todo inflamado, todo lo que es la cavidad orbitaria. ¿Ya? Alteración de la visión de colores, ¿no? Discromatopsia, muchas veces desproporcionada a la pérdida de la visión. Habíamos dicho, alteraciones en el nervio óptico van con discromatopsia. Alteración en la visión de colores, ¿no? En casi todos los casos unilaterales se observa el efecto pupilar aferente. Otra característica de patología neuroretina.
del nervio óptico. Entonces, ¿qué? Su asistencia. Ahí está ya. No sabe que tenemos. ¿Cuál era? Y ahora pongo esto al otro. Ahorita comienza a dictar al grupo fantasma, porque es a la vez. Bueno, ya. Muy bien. Entonces, en el caso de neuritis óptica retrovulvar, que la lesión es detrás del ojo, nervio óptico se afecta detrás del ojo, entonces cuando hacemos un examen de fondo de ojo, vamos a encontrar un fondo de ojo normal. Y esto se presenta en 70% de los casos. Pero sí que patologías del nervio óptico van asociadas y nosotros podemos encontrar en un paciente con neuritis óptica, que es la discromatopsia y el defecto pupilar aferente relativo. Pero el fondo de ojo, normal. Al momento del diagnóstico. Pasado mes, mes y medio, ¿qué encontraremos? Encontraremos algún grado de atrofia del nervio. Recién se va a hacer evidente esa atrofia al mes, mes y medio. ¿Ya? Ahora, hay también la neuritis óptica no retrovulvar, neuritis óptica que se hace evidente en el fondo de ojo con un edema de papila. Esto se presenta en 30% de los casos. Es la neuritis óptica anterior o papilitis. En este caso, también se va a encontrar ¿qué cosa? Defecto pupilar aferente, discromatopsia, y en el fondo de ojo, edema de papila. ¿No? Un edema de papila, no muy marcado, pero sí hay edema de papila, sobre todo en esta zona, donde no está muy delimitada la papila. Tratamiento, se puede intentar corticoides, etcétera, pero ayuda mismo. ¿Ya? Y ahora tenemos la neuropatía óptica isquémica anterior aguda arterítica. La primera que vimos era no arterítica. Representa solo entre 5 y 10% del caso de neuritis óptica anterior isquémica anterior. Más frecuente en ancianos mayores de 70 años. Pero ¿por qué se produce? Por un cuadro de vasculitis de las arterias ciliares posteriores cortas. Esto es lo que va a dar prácticamente la irrigación a todo el sistema vascular. Y ahí va a todo lo que es el tejido uveal. Y esto determina pues un infarto de la cabeza del disco óptico. Y esto se traduce en una alteración del disco óptico con disminución de la visión. Es una complicación importante de la arteritis temporal. Para que se produzca esto, tiene que haber una arteritis temporal previa. Como consecuencia de esto, se presenta el problema ocular. En 95% de los casos puede complicarse el otro ojo, no solamente afecta un solo ojo. Tener en cuenta que algunos exámenes, como la VLCS de irritación globular, la proteína C reactiva y el frecuento plaquetario, generalmente se encuentran elevados, aunque un 15% de ellos pueden tener valores
¿Ya? Pero en la gran mayoría estos valores están elevados que pueden orientar a que exista este tipo de arteritis. ¿Cómo se va a confirmar el diagnóstico? Con una biopsia de la zona. ¿Dónde? De la zona temporal. Va a haber pues una pérdida severa de lo que es la visión monocular. Pero puede comprometerse también el otro ojo. ¿Cómo se manifiesta? Cefalea, claudicación mandibular, con la masticación, esa zona se presenta dolorosa, dolor en la región de la arteria temporal, mialgias, artralgias, pérdida de peso, debilidad muscular proximal. ¿Va a haber un defecto pupilar aferente? Sí, porque está afectando el área del nervio óptico. En el fondo de ojo, papila pálida y edematosa. En el otro ojo, la papila va a estar normal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una reacción inflamatoria donde el lumen de lo que es la arteria comienza a llenarse con esta reacción inflamatoria de tal forma que cada vez es más estrecha y por lo tanto no pasa el flujo sanguíneo. Si este es un vaso sanguíneo normal, en una reacción inflamatoria de este tipo tenemos un vaso sanguíneo de este tipo. Esto es lo que ocurre a nivel de la arteria temporal. Y lo mismo va a ocurrir a nivel de las arterias ciliares posteriores cortas. Y eso es lo que produce la isquemia del nervio. Esto también se llama arteritis de la temporal o enfermedad de Horton, que es una arteria temporal indurada y dolorosa, ¿no? Se puede ver la arteria temporal que está indurada, y si uno toca, va a estar dolorosa. Arteria temporal indurada, dolorosa. Y acá, ¿qué está viendo? Zonas de necrosis isquémica por esta arteria temporal casi estenosada por la reacción inflamatoria. Vean lo que pasa en el cuero cabelludo. Imagínense lo que pasaría en el ojo cuando no pasa sangre. Entonces, esto se tiene que reconocer en este estadio. De ahí, para la manifestación ocular, falta poco, pero por lo menos se puede dar algún tipo de tratamiento para evitar mayor daño. Son fondos de ojos que van a presentarse con grados de palidez. ¿No? Ahora, puede haber también pérdida de la visión en caso de desprendimiento de retina. Esto lo vamos a ver después. Desprendimiento de retina que cursan con disminución absoluta de la visión. Causa de pérdida de la visión unilateral. Puede haber también hemorragias vítricas, pacientes diabéticos que de pronto tienen una pérdida brusca de la visión, secundaria ¿qué? A su retinopatía diabética que tiene. ¿No? Bien, con esto terminamos estas experiencias oculares y entremos a lo que es patología del cristalino. Son hasta las 4, tenemos 4 y 4. No es lo más. Bien. Entonces, el cristalino, saben ustedes que es una estructura totalmente transparente. Es la segunda estructura en cuanto a lo que es el poder refractivo del ojo. La primera lo constituye la córnea. Derivado ectotérmico, que es una lente viva y transparente, totalmente vascular. Tiene un aparato suspensorio original que está en los 360 grados de cristalino. Está en crecimiento continuo. Es importante. Nutrición extravascular porque no tiene vasos, no origina neuronas.
¿Qué funciones del cristalino? Función óptica, función protectora. La función óptica pasiva, porque es un lente convergente, y activa, que esta lente convergente tiene una potencia variable. ¿Merced de qué? Del poder de acomodación. Merced a este poder de acomodación, nosotros podemos enfocar mejor las figuras que están a distancia. De tal forma que si tenemos algún grado de visión refracción no tan alto, podemos ver esas imágenes más claras. ¿Ya? Función protectora, ¿por qué? Porque protege la retina de lo que son fototraumatismos. La luz ultravioleta que pasa, parte de ella es absorbida en lo que es el cristalino, no llega a la retina. ¿No? Capacidad de absorción de radiaciones ultravioletas. El cristalino es una lente biconvexa, blanda, elástica, con una aposición progresiva de capas celulares que va tomando pues, una forma lenticular y que va aumentando de tamaño. ¿Ya? El cristalino de un niño, el cristalino de un adulto. Se nota claramente cómo el cristalino del adulto es mucho más grande. El por qué, ahorita lo vemos. El cristalino es un derivado ectodérmico especial, porque en todas las partes del cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? Que el epitelio de una epidermis o una membrana mucosa se reproduce, se descama y se apoya sobre una membrana basal. Eso es lo que ocurre en todas las partes del cuerpo. Pero en el cristalino, ¿qué pasa? Es un epitelio como si estuviera puesto al revés, ¿no? Está envuelto en su propia membrana basal o cápsula. De tal forma que la célula epitelial se va descamando, se va formando y va hacia adentro del cristalino. Y esto hace que el cristalino en el tiempo vaya creciendo, porque esas células epiteliales se convierten en fibras que van yendo a la parte central y a la parte periférica, como si fuesen las capas de una cebolla en forma concéntrica a lo largo de toda la vida. Por eso el cristalino tiende a crecer. ¿Ya? El cristalino pues crece constantemente porque su epitelio no se elimina, sino que se transforma en fibras y desplaza hacia adentro compactándose. ¿Ya? El cristalino, que desde el ecuador va las células formando estas fibras que tienden a ir compactándose en la parte central. Igual. Capas concéntricas como una cebolla. Entonces, ya un cristalino, ¿cómo está estratificado? Tenemos una cápsula anterior, una cápsula posterior, corteza anterior, corteza posterior, un núcleo del adulto, un núcleo fetal, un núcleo embrionario. Todo esto en el adulto, núcleo central. ¿Ah? Esta es una imagen de biomicroscopía que más o menos se lo puede ver. Cápsula anterior, corteza anterior, la parte nuclear. Lo mismo para ver cómo se va compactando. Entonces, estas fibras cristalinianas son elásticas, son transparentes, tienen una distribución especial en forma hexagonal, que es lo que va a hacer que la luz se pueda transmitir sin que exista ningún tipo de distorsión. ¿Ya? ¿Por qué está nutrido el cristalino? Por lo que es el humor acuoso. A través de la cápsula anterior va pasando los nutrientes hacia la parte interior del cristalino. ¿Ya? El humor acuoso circula pues incesantemente nutriendo al cristalino a través de su cápsula.
Ahora bien, el cristalino tiene un sistema suspensorio que es sonular, que se originan en los valles intersticiales y se insertan en el ecuador del cristalino. Todo esto es el cristalino y estas son las fibras sonulares donde en 360 grados hace que el cristalino esté en una determinada posición. Tenemos ahí la sonula y el cristalino, ¿no? Igual, las fibras sonulares, procesos similares. Vean, acá tenemos un cristalino que está subluxado, donde se puede vislumbrar lo que es la, en este caso, mucho más elástica, razón por la cual existe una subluxación. Bien, entonces el cristalino, una de las funciones que tiene, habíamos dicho, es el de la acomodación. La acomodación permite que el cristalino pueda variar su diámetro antero-posterior, de tal forma que esto condiciona un enfoque, y merced de este enfoque, de esta acomodación, podamos ver mejor. Este enfoque se va presentando tanto para distancia, tanto para cerca. Y el enfoque no es algo que nosotros lo tenemos de forma permanente para siempre. Esto se va perdiendo conforme pasan los años. A los 40 años la capacidad de acomodación del cristalino ya disminuye bastante y aparece lo que se llama la presbicia, dificultad para ver de cerca. ¿Por qué la dificultad para ver de cerca? Porque para cerca necesitamos más esfuerzo para poder ver bien las cosas. Por eso es de que al perderse la acomodación tenemos que suplir esa acomodación con un lente para cerca. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la acomodación. Y en la acomodación, ¿qué factores incluyen? La contracción, relajación de todos los músculos ciliares y lo que es la contracción de la pupila biótica. Entonces, durante la acomodación va alterándose lo que es la curvatura del ancho antero-posterior del cristalino. Vean cómo diferentes fotografías que se van presentando de lo que es la evolución del cristalino. En la niñez, en la etapa adulta. Crecimiento, ¿por qué razón? Porque las fibras van compactándose poco a poco a lo largo de toda la vida alrededor de un núcleo originario. ¿No? La acomodación. ¿Cómo varía la cuestión antero-posterior del cristalino? Y a la presbicia cuando, que aparece cuando ya no se puede acomodar. Entonces, el cristalino, ¿con qué lo examinamos? ¿Podemos examinar con una linterna simple? No tanto. Se debe usar la lámpara hendidura porque la lámpara hendidura nos permite hacer corte de las estructuras transparentes. ¿Ya? Y de preferencia, una catarata debe ser evaluada en midriasis. ¿Para qué? Para no solamente objetivar si hay o no catarata, sino también la posibilidad de que puede existir algún problema, alguna anomalía en cuanto a la posición del cristalino. Un cristalino totalmente transparente. Con el corte, vamos a ver en el cristalino, ¿no? La córnea, cápsula anterior, cápsula posterior, corteza anterior, corteza posterior y núcleo. Pero hay diferencia entre lo que es cápsula posterior con la cápsula anterior, ¿verdad? Acá estamos viendo una cápsula bien delimitada, en cambio acá vemos una cápsula donde la luz es reflejada por partes. Esto ya indica algún grado de catarata. Cuando la luz es reflejada por una estructura, eso quiere decir que no puede cortar. El cristalino hace corte de todas las estructuras transparentes del ojo
en la parte anterior del ojo, del cristalino hacia la córnea. Si la córnea es transparente, hace el corte y lo vemos de esta forma. Si esta cápsula está ya con algo de catarata, vemos algún reflejo. Acá también estamos viendo reflejo en la parte nuclear y también en la cápsula anterior. Corteza anterior. Córnea, el iris, que es una estructura no transparente, ¿qué hace con la luz? Lo refleja. No se puede cortar. Ahí vemos el reflejo. ¿Y qué está pasando acá en el cristalino? ¿Hay corte del cristalino o no? Ya no está haciendo corte. ¿Hay catarata? Solamente reflejo. ¿Ah? Por retroiluminación, muchas veces la catarata está más posterior, podemos evidenciar, ¿no?, lo que es la catarata. Pero eso ya es con la lámpara de hielo. Entonces, en lo que es el cristalino, ¿qué patologías podemos encontrar? Podemos encontrar patologías en lo que es la posición del cristalino y lo que es el otro grupo, la opacidad del cristalino. Dos grandes grupos. En cuanto a alteraciones en la posición del cristalino, esto se va a presentar en qué circunstancias? Cuando existan alteraciones en el sistema celular, alteraciones en el sistema de sostén del cristalino. Esto va a hacer de que el cristalino no esté en su sitio, que haya un desplazamiento parcial o un desplazamiento total del cristalino, que puede ser de causa congénita o causa adquirida. Causa congénita, va a haber una debilidad elástica de la zona, a presentarse lo que se llama ectopias, y estos tienden a ser bilaterales. Y de causa adquirida, generalmente derivadas de traumatismos que pueden causar una luxación total del cristalino o una subluxación del cristalino. Entonces, dentro de estas alteraciones de posición del cristalino, tendremos una subluxación cuando está en su sitio, pero no en su sitio original. En este caso, debiera estar más centrado. La posición 1 sería una subluxación. La posición 2 es una luxación total del cristalino, porque no está en su sitio, está en cámara anterior. Y la posición 3, otra luxación, pero una luxación posterior hacia lo que es el humor. Por causa traumática, puede producirse por ruptura, por contusión de una zona celular ya debilitada. ¿En quiénes la zona celular está debilitada? Pues en pacientes ancianos, en pacientes con grandes miopías de 15, 20, 25. Hay una zona mucho más débil, y en pacientes portadores de catarata. Razón por la cual, cuando examinamos a un paciente, debemos hacerlo por dilatación máxima. ¿Para qué? Para ver esta posibilidad de ruptura de zona en el paciente. ¿Qué síntomas va a presentarse cuando existe alteraciones en la posición de la catarata? Visión doble, diplopia monocular, visión borrosa cuando hay luxación. Complicaciones, glaucoma agudo, vitreitis. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué están observando acá?
Ya pasa, chulo. Muy ya pasa. Olenka, ¿no? Olenka, ¿estás ahí? Sí, doctor. A ver, dime, ¿qué te llama la atención en este cuadro? Hay una luxación. ¿Una qué? Luxación. Una luxación del cristalino. O describe esta imagen. Describe esta imagen. ¿Qué ves? Solo describe. Ya, la conjuntiva está roja, también en la forma está ovoide, también de... ¿Ya? Vean, esto es el cristalino, todo esto, el cristalino debiera estar acá, uniforme. Pero ven que acá hay un espacio, ¿no? Y este es el borde del cristalino. ¿Qué implica esto? Que hay una subluxación del cristalino. ¿Ya? Ahora, el cristalino está acá. ¿Cuál será la visión del paciente, Adriana? ¿Qué tanto verá este paciente? ¿Bien? ¿Mal? A ver, ¿qué dice Natalie? Debe estar. Hay dos Natalie. Natalie. ¿Dónde está Natalie? ¿No hay Natalie? Ya. ¿Cómo está la visión en este paciente? Funcionado, doctor. ¿Mal? ¿Ah? ¿Afectado o no afectado? ¿Por qué? Porque no está convergiendo los haces de forma correcta. En el punto de la retina. Cuando pasa la luz, se refleja por la parte central y de ahí pasa a la retina. Y acá todavía está el cristalino operativo. ¿Ya? La visión no se vería alterada. ¿Ya? Una subluxación del cristalino. Y podría enfocar bien. Claro, también. Eso del enfoque ya. Pero sí deja pasar la luz y todo. Podría la visión no verse tan afectada. Para circunstancias de repente más específicas, el enfoque podría verse alterado porque no está funcionando al 100%. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hay ahí? Es una Luxación anterior. sigue, no, subluxación nada más todavía. Está en su sitio, pero esta es una subluxación más avanzada que la anterior, ¿verdad? Acá hay más subluxación. ¿Cómo podrá estar la visión acá? Si tenemos que la luz entra por acá, entonces podría de repente estar viendo bien. Cuando la luz entra más acá, podría ver doble, podría no ver. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias el cristalino está muy inestable. Tiene un movimiento porque no hay nada que lo soporte. Imagínense, para que llegue esto, todo esto del cristalino no tiene un sistema de soporte. Entonces, en esas
¿no? Se mueve. Y eso se llama facodonesis. ¿Ya? Y en estas circunstancias, el paciente podría ver doble. ¿Ya? Visión doble monocular. En este caso, el cristalino está en cámara anterior. Si el cristalino está en cámara anterior, ya no es una subluxación, es una luxación completa. Y en cámara anterior, el cristalino puede producir una presión intraocular elevada. ¿Ya? Y es por eso esa estructura del ojo. Vean ese ojo, ¿cómo está? Totalmente rojo. ¿Por qué? Porque hay una presión intraocular bastante elevada. Estamos ahí. Hipertensión ocular aguda, un glaucoma agudo. En estas circunstancias, ese glaucoma agudo, ¿cómo lo tratamos? A ver, ¿por qué está produciendo el glaucoma agudo? Por la luxación del cristalino en la parte anterior. Entonces, ¿cómo curamos el glaucoma agudo? ¿Ah? ¿A su lugar? ¡Qué bravo! ¿Cómo colocamos ese lugar si ya no tiene de dónde? Pues? Sacamos el cristalino. Al sacar el cristalino, ya no va a haber esta reacción inflamatoria. ¿Ya? Muy bien. No se pierde la visión de ese ojo. En este caso, O sea, retirar el cristalino. es que cuando se retire este cristalino, tenemos que poner un lente intraocular. Recuerden, el cristalino es un lente. Y la cirugía de catarata, que es lo que vamos a hacer, implica eso. Sacar el cristalino opaco y poner un lente intraocular. En este caso, sacamos el cristalino, ya pondremos un lente intraocular por fijación, etc. Ya, ahora, de causa congénita puede haber también ectopias, ¿no? Estos son bilaterales, pero estas son hereditarias por debilidad celular en algunos síndromes. El síndrome de Marfan, síndrome de Weilmar-Chesaning en hemocistino. En esas circunstancias, nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? Un cristalino más esférico. Hay tendencia a la esferofagia. Podemos encontrar una subluxación del cristalino. Esto ya es algo constitucional de las personas con estos síndromes. ¿Qué está viendo ahí? LH, ¿qué hay? Lisbeth, ¿qué hay? Liz, ¿qué estás viendo ahí? Liz. Brian Guillén. Brian. Se emprenden, no se van, están viendo la previa. Brian, ¿quién está ahí presente? ¿Ah? Ay. Pero bueno. Entonces, ¿su nombre es María, no? No, dice, en la mañana. ¿Qué estás viendo? Ya.
El cristalino se ha ido para atrás. Una luxación completa del cristalino. ¿Cuál será la visión de ese paciente? Baja, alta, moderada. Moderada. Baja. ¿Por qué? El cristalino es un lente. Si el cristalino no está en su sitio, pues no hay nada que enfoque nada. Entonces, la visión en estos casos es cuentaderos a un metro más o menos. ¿Ya? ¿Qué puede producir esto? Una vitreitis, porque esto es extraño para el humor vítreo. Reacción inflamatoria, leve, moderada, eso ya lo se ve. ¿Ya? ¿Qué es eso? Cristalino en cámara anterior. Y en el marfan, además, hay pues aranobacteria, un cristalino más esférico. Diversos grados de lo que es subluxación, ¿no? Un cristalino así, ¿qué va a tener? Si uno examina, pacodonesis, el cristalino se mueve. Pero al igual que ocurre esta pacodonesis, el iris también, como no tiene el soporte cristalino, tiende a moverse. ¿Cómo se llama? Iridodonesis. Aranobacteria en la diafragma van acompañados de miopías altas. El síndrome de Weimar-Chersany, todo lo contrario. También hay ectopia de grados de subluxación del cristalino, luxación del cristalino, pero las manos son más pequeñas, al contrario del Weimar-Chersany, que son grandes, ¿no? Perdón, del otro. En la hemosustinuria, vean cómo se está viendo una zónula parcial. Acá no hay zónula. Esta es la razón porque el cristalino está subluxado. ¿No? Hemosustinuria. Muy bien. La patología más frecuente en cuanto a lo que es cristalino lo constituye las cataratas. Y cuando hablamos de catarata, hablamos de lo que es la cirugía más frecuente en oftalmología y llamamos catarata a cualquier opacidad del cristalino. ¿Ya? Cualquier opacidad del cristalino es catarata. No necesariamente implica que esa opacidad tenga que ser quirúrgica. ¿Ya? Pero cualquier opacidad es catarata. Entonces, la catarata puede presentarse ya sea en los adultos, ya sea en los niños. Vamos a hacer una explicación número. Ahí me encuentro que todo está parecido. Sí. Entonces, cuando tenemos un paciente con catarata en la población adulta, esta es la forma de presentación de la catarata más frecuente. Debido a procesos degenerativos propios de la edad, procesos de oxidación que se presentan a nivel de lo que es el cristalino, que van a condicionar degeneración de las proteínas del cristalino que se traducen por opacidad. Y esta opacidad del cristalino, en su momento, va a interferir con lo que es la visión. Y cuando ya interfiere con la visión en la actividad diaria, pues va a producir limitaciones en la visión que van a condicionar que exista la necesidad de una operación. Y la operación se va a hacer a través de la extracción de la catarata del cristalino opaco y de la colocación de un lente intraocular en su reemplazo. La gran mayoría de cataratas son de tipo senil.
secundarias al envejecimiento. Ahora bien, cuando tenemos una catarata y tenemos que operarlo, existen diferentes técnicas para operar la catarata. La técnica extracapsular, que es una cirugía que se hacía con una incisión bastante amplia, que era una cirugía que se hacía prácticamente a ojo abierto, y se colocaba un lente, ¿no? Se sacaba el cristalino en forma íntegra, total, y se colocaba un lente y se suturaba la herida. Actualmente tenemos la facomulsificación, que es una cirugía con una incisión mucho más pequeña, ¿no? Donde se pone también a través de esa incisión de 3.5 milímetros un lente legal. Pero, ¿cuál es el efecto de la facomulsificación? De que va a fragmentar el núcleo. Se puede fragmentar en 2, en 4, y una vez fragmentado, se aspira el núcleo, ¿no? Es una cirugía mucho más rápida, es una cirugía que nos va a dar una respuesta al tratamiento mucho más rápida. El paciente se recupera fácilmente, más rápidamente. Al día siguiente nosotros podemos encontrar visión de 20/20 por la reacción inflamatoria mínima, la cicatrización mínima. No se ponen suturas en la incisión que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es una muy buena técnica y eso se está haciendo en el Perú actualmente. La cirugía extracapsular ya está siendo dejada de lado. Bien, el principio en todas las cirugías de catarata es eso: sacar el cristalino opaco y colocar un lente intraocular. Las complicaciones que se presentan también son las mismas. Intraoperatoriamente, ¿qué puede presentarse? Una ruptura de cápsula posterior. La cápsula posterior es la estructura que va a soportar al lente intraocular. Cuando operamos del cristalino, no se saca todo el cristalino. Se saca solamente lo que es la cápsula anterior, el núcleo y la corteza. La cápsula posterior queda intacta como un saco y ahí se pone el lente intraocular. ¿Ya? Entonces, pues, las complicaciones intraoperatorias, ruptura de cápsula posterior. En el postoperatorio inmediato, ¿qué complicaciones? Una probable endoftalmitis. En el postoperatorio ya tardío, más de 3 meses, puede haber opacidad de cápsula posterior que va a ser necesario limpiarlo. Puede haber un edema macular cistoideo que hace que se disminuya la dureza. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre el manejo de una catarata congénita y una catarata del adulto? En la catarata del adulto, yo hago el diagnóstico hoy día de la catarata y lo puedo operar a la semana, lo puedo operar a 6 meses, a los 2 años. El pronóstico visual va a ser el mismo. ¿Cuándo puede haber alteración en lo que es el pronóstico visual? Si hay una patología adicional a la catarata, que haya problemas de maculopatía, desprendimiento de retina, etc. Pero si no hay eso, el pronóstico va a ser igual en cualquier momento que se opere. Pero en la catarata congénita, la cirugía tiene que hacerse a los 3 meses de edad. ¿Por qué razón? Porque si no aparecen cambios, ¿no?, neurosensoriales, como es la aparición de nistagmus. El nistagmus es un movimiento involuntario de los ojos y esto es sinónimo de mala visión. Ese paciente tendrá una visión de 20/100, 20/200, pero no más allá de eso. Ahora bien, aparte de sacar la catarata, de hacer una vitrectomía anterior, porque hay una reacción inflamatoria muy intensa en el niño, lo que tiene que haber es una rehabilitación óptica. El ojo desarrolla hasta los 6 años. Por lo tanto, si no hacemos una rehabilitación óptica hasta los 6 años, ¿esto qué quiere decir? No ponemos sus lentes adecuados, que generalmente son lentes de contacto,
para que llegue la luz en forma adecuada, ese ojo no va a ganar visión. Si no gana visión, no desarrolla visión y se queda con esa visión para siempre. En el niño, catarata congénita, lo más importante, la operación y la rehabilitación. Si no hay rehabilitación óptica, ese paciente no va a mejorar. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, catarata voy a poner un par de preguntas, no más, por si acaso. Para la próxima, la siguiente refuerzan en práctica. Ya, sí, mejor. Pero está todo acá. Pero con la explicación, ¿cómo nada más? Parece que no van a entrar todavía. O están esperando. De repente podemos ir. No, sí tenemos.